¿Cree que vale la pena ser optimista? Como que cree que vale la pena ser optimista en medio de las situaciones actuales, en medio de toda la coyuntura política que está sucediendo en América, pues con la subida de la ultraderecha. ¿Usted quisiera como tener una visión un poco más de, pues si no hay optimismo en medio de esto, qué es lo que nos queda? Eh, en este video vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en Colombia y sobre este libro que se llama Cándido el Optimismo de Voltaire. Hola, ¿cómo están? Hace mucho no venía por acá. De hecho, ya me siento otra vez como rara haciendo estos videos. Sin embargo, siento un poco la necesidad de hacerlo. Hace poco terminé este libro que se llama Cándido el Optimismo de Voltaire. Y también, para las personas que no sepan, yo soy de Colombia y también, pues en este momento estamos afrontando las elecciones y el resultado de las mismas. Entonces quise hacer este video sobre todo para intentar poner en algún lado toda la información que tengo en este momento, porque eso me da calma y porque me creo opinóloga, como la mitad de la población mundial. Sin embargo, creo que hago sobre todo este video porque siento que aprendí algo muy esencial después de leer este libro y me gustaría honestamente como compartirlo y que tal vez esto a alguien le dé calma o le genere calma o no sé, tal vez también es para calmarme a mí misma. Em, y bueno, nada, empecemos. Ustedes saben que estos videos no tienen guión, no tienen nada. Yo no sé de qué voy a hablar hasta que me siento acá. Entonces, pues esperemos que salga bien. Empecemos a darle como un poquito de contexto al libro. Voltaire es un escritor francés que, si mal no estoy, estrenó este libro como en 1756, si mal no estoy, y es filósofo, pero también el man tiene como otras cosas y recuerdo mucho que nos cuentan que el man también es mercader y como que se preocupa mucho como por su estabilidad económica. Este libro es una novela, leí en algunos lados que la nombran como una novela filosófica y bueno, eh, es un libro honestamente maravilloso. O sea, siento que es un poco complejo, ¿no? No porque esté escrito complejamente el libro en sí, sino porque el libro tiene muchísimas referencias históricas. De hecho, yo siento que este tema de la tiradera, de tirarle a alguien, no es algo nuevo, sino de hecho es algo antiguo y este libro tiene una tiradera muy constante y grande al filósofo Leibniz, no sé cómo pronunciarlo, Leibniz, em, que la principal crítica de Voltaire hacia él es que Leibniz dice que estamos en el mejor mundo posible porque todo está sucediendo como se supone que debería suceder. De hecho, si ustedes leen el libro, hay un filósofo, un personaje que es filósofo que se llama Pangloss y el man repite esta frase todo el tiempo. De hecho, como que se me quedó muy grabada porque honestamente es una de las frases más repetitivas del libro y es como este lema. Entonces, el libro tiene estos personajes que quiero que como que quedemos un poco como claros en cuanto a personajes para yo poder hablar libremente sin sentir que estoy perdiendo a alguien. El personaje principal de esta novela se llama Cándido, que es el, el profesor de Cándido, por decir así, como el que educa a Cándido, es Pangloss, que es un filósofo bastante seguidor de esta ideología de Leibniz, y el otro personaje es Kundenga. Kundenga y Cándido viven en el mismo palacio y resulta que estos dos se dan un piquito y a esta razón botan a Cándido del palacio. Gracias a que votan a Cándido del Palacio, pues este tipo se tiene que enfrentar a la vida real. O sea, ya deja de ser un hombre que está encerrado en un castillo, que filosofea sobre la vida y sobre el bien común, sobre las cosas, sino es una persona que se tiene que afrontar a la vida real. De hecho, al inicio del libro dicen que Cándido se llama precisamente Cándido porque es un personaje muy dulce, como muy suave. De ahí viene como su nombre de Cándido. Entonces lo sacan y siento que este personaje tiene como un desarrollo muy interesante. Algo que quiero como decir antes de que se me olvide es que, por ejemplo, yo siento que todos los personajes dentro de la novela
son personajes que están como muy, que son muy humanos. Aquí en esta novela no hay héroes, no es una novela como que tenga el camino del héroe o algo así, o que tú te sientas como, uf, parce, quiero ser como este personaje, en lo absoluto. Al contrario, siento que todos son personajes tan desastrosos que a veces resultan un poco incómodos y me gusta mucho como ese tono que le dio Voltaire precisamente a la novela. Entonces, eh, como siguiendo como con esta línea de Voltaire, siento que como que los personajes son demasiado humanos, están muy abiertos como a los pensamientos, no hay, o sea, hay pensamientos gloriosos, pero también hay pensamientos que hacen notar mucho la humanidad de cada personaje y eso me fascina, como que siento que realmente es como un espacio donde Voltaire muestra a la sociedad tal y como él la percibe, sin endiosarla, pero sí tampoco ponerla como en los estados más horribles. Bueno, entonces resulta que Cándido es botado pues de este castillo y se enfrenta a la realidad y en la realidad resulta que hay una guerra. A este man lo terminan enlistando pues como parte de la fuerza militar y creo que aquí Voltaire también hace como una crítica bastante fuerte a las ideas bélicas y a la adoración a la guerra, que al final de cuentas como que hay un pedazo del libro, es que este libro es la verdad muy bueno, o sea, honestamente me gustó un montón. A veces me sentía un poco perdida, pero realmente muy bueno. Me acuerdo mucho de un pedazo, es que yo subrayo mucho, pero yo me acuerdo mucho de un pedazo en el que dos personajes con el que se encuentra Cándido le dicen como la verdad ya ni siquiera sé por qué están peleando, pero pues están peleando. Em, y bueno, aquí hay un suceso que me parece muy interesante y que yo creo que Voltaire también le hace un poco una crítica a los filósofos. Eh, y es esta crítica de que, perdón que me ría, pero es que chistoso. Hay un punto en el que Voltaire lo cogen las otras personas como los enemigos, que lo que les digo, esa novela tiene muchos puntos históricos, como que Voltaire hace muchas referencias históricas y en esta edición hay varias pie de páginas que te explican como eso. Y eso es bastante bueno porque pues uno no se pierde de tantas cosas y de hecho al final hay un pedazo donde te explican toda la historia y el contexto histórico en el que se desarrolló la novela. La cuestión es que Voltaire lo recogen los enemigos y en un punto Voltaire, los enemigos le dicen como, bueno, ¿usted cómo quiere que lo asesinemos? A galopazos o ya no recuerdo si es me acuerdo mucho que hay caballos de por medio, a galopazos o de otra manera. Y como que Voltaire se pone perdón, Cándido se pone a filosofar, el personaje de Cándido se pone a filosofar y les dice, pero ustedes no me están dando elecciones, porque se supone que elegir tiene que ver con la condición de la libertad, ¿no? Y él dice como en la posición, no, no, pues aquí no hay libertad de elección. Y los contrincantes se le ríen y le dicen como, ay, tú eres muy gracioso, vamos a elegir por ti. Y al final de cuentas, si mal no estoy, creo que eligen por él que lo asesinen a galopazos. Y aquí creo que hay una crítica muy interesante de Voltaire y que me fascina, y es que a veces los pensamientos filosóficos no tienen nada que ver con la realidad. Nosotros podemos tener una concepción específica de lo que creemos como la justicia, de lo que entendemos como, por ejemplo, la elección, de lo que entendemos como libertad, de lo que entendemos como noble, y esas ideas pueden ser muy maravillosas y creo que tenemos que seguir pensándonos en ellas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al mundo real y vemos las cosas reales, creo que a veces es muy difícil lidiar o poner en términos reales la filosofía cuando hay situaciones de como estas, como cómo te pones a filosofar. Puede que funcione, pero cómo te puedes a filosofar sobre la libertad con una persona que simplemente te quiere matar y no le interesa realmente. Eso me parece una crítica muy interesante. Mm, También hay un pedazo en el que, volviendo como a este tema, como a esta línea de la filosofía, esta novela también se ve atravesada por un terremoto que sucedió en Lisboa y que Voltaire se vio como bastante afectado porque vio como mucho dolor en el medio, pues como todos los desastres naturales. Y Voltaire y Pangloss
Pangloss y Voltaire llegan como a una isla y en esta isla ellos están ahí como apenas llegando y apenas ellos llegan ven que suceden como que creo que es como que hay un deslizamiento y entonces recuerden que Pangloss es el filósofo que cría a Cándido y él se lo encuentra de casualidad después de, ay, es que es muy chévere la novela y no quiero hacer como tan largo este video y quiero hablar de otras cosas, pero quiero como dar contexto de por qué estoy hablando de esto. No se les puede olvidar que yo estoy hablando de esto también como por las elecciones en Colombia. Y, perdón que me dé risa, pero es que me parece como muy absurdo. Eh, entonces Pangloss y Cándido están sentados como con la gente que sobrevivió de este desastre natural y están como comiendo o algo así. Y Pangloss sale con su bellísimo comentario de, entonces este es el mejor de los mundos posibles porque todo debe suceder como debería suceder. Y la gente evidentemente se ofusca y gracias a gracias a que pues él fue tan abusivo al decir este comentario mientras la gente sufría, como parece, o sea, estamos sufriendo, ¿cómo nos vas a venir a decir eso? Pues como con tu filosofía. A Pangloss lo cuelgan gracias a esto. Y ahí vuelvo como a la idea de que a veces las situaciones reales no requieren tanto de la filosofía o de la filosofía explícita o hablada, como es que según Levinas dice que es que este es el mejor de los mundos posibles, como no sé qué, si esta filosofía se ve alejada de la empatía inmediata que necesita una situación. Nosotros no podemos olvidar que antes de seres pensantes somos seres sintientes y que primero nos atraviesa la emoción antes que la razón. Y creo que eso es una cosa que a los intelectuales se les ha olvidado. Y es que los seres humanos somos seres muy sentimentales y luchar contra eso es luchar pues contra la marea. No vamos a dejar de ser de esta manera. Entonces, bueno, siguen sucediendo varias cosas. A Cándido le pasa, mejor dicho, de todo. Kundenga, que es esta persona de la mujer de la que él se enamora y por la que es expulsado del castillo, sufre un montón de cosas. Termina pues en un montón de sufrimientos. Tampoco les quiero como contar toda la novela para que se la lean. Es muy chévere. Pero este man como que emprende una travesía para recuperar a Kundenga y al final casarse con ella porque pues él se dio un piquito con ella y quería casarse con ella. Entonces el man emprende un montón de aventuras. Entre esas aventuras hay dos que quiero hablar que me gustaron mucho y de esas dos fue que a Cándido resulta que es que me acuerdo y me da risa. Ay, qué chévere cuando la literatura lo hace reír a uno. Es muy chistoso. Hay un pedazo bueno, Cándido cometió un crimen sin culpa y tiene que escapar de Europa a razón de este crimen. Y el man llega a América. Cuando llega a América, llega a Paraguay y después de llegar a Paraguay llega al Dorado, que si ustedes no saben, resulta que el Dorado queda en Colombia. Entonces Cándido llegó al Dorado. Esto también es una crítica bastante al libro y es que hay en el libro y es que Voltaire no cree en la adoración del sistema europeo. O sea, él no cree como que los europeos sean mejores o que los europeos sean más civilizados o que los europeos sepan más o que sean una cultura mayor, porque resulta que si fuese una cultura mayor no tendrían guerras. Ya, con ese simple argumento. Entonces, ese man llega al Dorado y cuando llega al Dorado se encuentra con una civilización en el Dorado que literalmente es una civilización. O sea, la primera imagen que él encuentra es ver a unos niños jugando con un montón de oro y decir como, wow, esta gente de verdad tiene que estar muy bien educada para no estarse matando por el oro. Entonces lo que continúa es que este tipo Cándido se da cuenta de que estas personas no se matan por esas cosas. Literalmente llaman al oro el barro amarillo. Como que de verdad hay tanta comida, hay tanta belleza, hay tantos animales, hay tantas cosas, hay tanto oro, que hay tanto que la gente literalmente no
no se pone a pelear por esas cosas, no se pone a pelear por recursos, no se pone a pelear por quién es el más rico, no se pone a pelear por quién tiene la casa más bella, sino por el contrario, viven en un lugar bastante civilizado. Y este man, Cándido, como que dice que el único lugar que vale la pena en el mundo es El Dorado, que resulta que está en Colombia. Al final Cándido decide irse porque pues el deseo de él de casarse con Kundenga es mucho más grande, pero no se va sin un montón de oro y sin un montón de diamantes. Y al final como que el dueño no, sino como el rey de El Dorado le dice como no entiendo ustedes por qué tienen tanta obsesión con el oro. Y pues evidentemente él no lo entiende porque no carece de eso. Entonces, bueno, después pasan más cosas, pasan más cosas, pasan más cosas. Y hay un punto en que Cándido, si mal no estoy, esto sucede en Italia. Cándido se encuentra comiendo con unos reyes y todos estos reyes cayeron en la ruina. Hay reyes de Polonia, me acuerdo que hay como dos de Polonia, hay reyes de Alemania, hay un rey alemán y bueno, hay reyes de todo el mundo. Y Cándido, con otra persona que se encuentra en el camino, que es su sirviente, que no recuerdo el nombre en este momento, pero tiene un nombre bonito, que de hecho él es el que le ayuda a traducir en El Dorado, porque este sirviente es de América. Bueno, le dice a su sirviente y le dice como, eh, mm, esta gente que ha tenido como toda esta gloria, y al final de cuentas yo a uno de ellos le di limosna. Y me gusta mucho esto porque creo que también hasta los imperios más grandes, hasta las cosas más grandes y hasta las reyes y las figuras más grandes también pueden caer en la desgracia. Los seres humanos, ningún ser humano está por fuera de la desgracia. Entonces, bueno, al final, este libro es demasiado bueno, en verdad se los recomiendo un montón, me gustó un montón, es chistoso, es gracioso, tengo que admitir que uno a veces se pierde, pero, o sea, leer una novela de 1750 y péguele me está dando una visión del panorama político de Colombia en este momento. Y yo creo que no podemos olvidar que la historia literalmente se repite y que tal vez en libros que parezcan aburridos o que parezcan que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, tal vez haya respuesta que en este momento nosotros no podemos ver. Y ahí va en el por qué estoy haciendo este video y es como la lección que me dejó Cándido. Al final Cándido se casa con Kundenga y él llega a un punto, no me acuerdo en qué país ellos se instalan, pero literalmente Cándido recoge a todas las personas que fueron parte de sus travesías. Kundenga tenía una sirvienta, se quedó con Kundenga y la señora sirvienta, no me gusta usar esa palabra, lo lamento. Se quedó con sus dos sirvientes porque él al final tiene otro, aparte del señor que es americano, y el otro se llama Martín, que de hecho es un pesimista terrible, pero es un pesimista que quiere vivir, porque no se ha suicidado, es un pesimista que quiere vivir. Y se cruza, bueno, se también adopta a Pangloss, porque resulta que Pangloss está vivo. Me les cagué toda la novela. Y a quién más, bueno, resulta como conviviendo como con unas 7 personas y todos ellos están como, al final como que ya todos están mamados, como que ya, ¿y ahora qué hacemos? De hecho sienten una sensación como de preocupación porque ya no saben qué hacer con su vida, porque pues precisamente ya no están en un lugar que les genere como preocupación, sino ya están tranquilos y descansados. Y cuando están tranquilos y descansados, una de las personas que más sufrió en la novela fue la sirvienta de Kundenga, y ella le dice como entre risas y le dice, yo no sé si ser, bueno, un montón de cosas que no puedo nombrar acá, yo no sé si ser maltratada, torturada, es más doloroso que simplemente no tener nada que hacer. Y Cándido se ríe y le dice, realmente no sé. Y está filosofando con Pangloss porque se topan con una persona y esta persona se ve completamente feliz, se ve completamente tranquila. Y cuando se ve esta persona completamente feliz y tranquila, esta persona, de hecho este pedazo sí se los quiero leer, no es una adoración al trabajo porque yo soy partidaria un poco de que el trabajo debería abolirse, pero quiero interpretar el trabajo aquí con otra visión, que ya les voy a decir cuál es. Dios mío, este video está muy largo. Y es, espérenme, le dice,
es un turco, aquí dice, es un turco. Y el turco le dice a Cándido, debéis de tener una tierra vasta y magnífica, le dijo el Cándido al turco. No tengo más que 20 arpendes, respondió el turco. Los cultivo ayudado por mis hijos. El trabajo aleja de nosotros 3 grandes males, el hastío, el vicio y la necesidad. Y a lo que Cándido le dice, me parece que ese buen viejo se ha forjado un destino preferible al de los 6 reyes con los que tuvimos el honor de cenar. Las grandezas son muy peligrosas, evidentemente, porque es completamente, se pueden perder. La grandeza también se pierde. Y al final, bueno, ahí Pangloss empieza otra vez a volver a hablar del mejor de los mundos, de que este tal vez es el mejor de los mundos, pero él en un momento admite que ya no sabe si cree en eso, pero que prefiere seguir diciéndolo. Y al final, la novela termina otra vez Cándido diciendo El Dorado. El Dorado, de verdad Cándido quedó anonadado con El Dorado y esta novela termina de esta manera. Tenemos que cultivar nuestro huerto. Y eso es con lo que estoy juntando con lo que está sucediendo en Colombia, precisamente en El Dorado, y me da mucha risa porque a veces siento que los libros que yo leo se conectan con mi realidad de una forma muy particular y no entiendo muy bien por qué, pero creo que esta novela es una crítica al positivismo. Voltaire realmente critica el positivismo, critica a que a veces resulta ser totalmente alejado de la realidad, resulta ser un positivismo que no responde a la humanidad, sino responde a un ideal de querer calmar las cosas y aquí no pasa nada, sigamos. Y es una crítica que me gusta demasiado porque sí siento que a veces nosotros no nos permitimos sentir porque creemos que la sensación o el reconocimiento de que hemos perdido, de que hemos fallado o de que hemos sufrido es insoportable para nosotros. Pero Voltaire tampoco se va al otro extremo a decir, no, pues como estamos sufriendo y estamos padeciendo, pues echémonos a la pena. Porque creo que una de las cosas que también critica Voltaire en la novela, reitero, es esta gente que se queda filosofando y pensando, pero realmente no actúa. Y en el final de la novela está esta frase tan poderosa de cultivemos nuestro huerto. Y me parece maravilloso porque creo que eso es lo que tenemos que hacer. Sobre todo en Colombia y en Latinoamérica, con toda la situación que está sucediendo de la alza de la ultraderecha, de la idea fascista, del sionismo, de todo lo que está sucediendo. Y a veces yo creo que uno como persona no sabe qué hacer frente ante tantas injusticias y se siente un poco inútil y siente que filosofar es inútil cuando, cuando no estás haciendo realmente nada. Y creo que este libro nos da la respuesta de qué hacer en estas situaciones. Y es cultiven su jardín. Pero ojo, no cultiven su huerto en soledad. Cándido tenía los millones, Cándido se puede haber quedado en El Dorado, Cándido, de hecho, en la recuperación de sus amigos se gastó un montón de plata que lo dejaron casi en la pobreza otra vez. Pero él está haciendo su huerto en comunidad con las personas que él conoció a lo largo del camino y con las personas que lo acompañaron en todos los sucesos tan trágicos que lo acontecieron. Y a pesar de que, por ejemplo, Kundenga, que al final una de las cosas que más se decía en la novela era que Kundenga era la mujer más hermosa del mundo, al final Kundenga resulta siendo fea. O sea, como que el dolor la vuelve fea. Y aún así, Cándido se termina casando con ella. Y él termina sosteniendo a todos sus amigos porque él necesita a gente para hacer un huerto. Pero yo creo que uno necesariamente necesita sacarse esa idea de que para hacer las cosas uno las tiene que hacer solos, y no, creo que la historia nos ha repetido una y mil veces de que las cosas se solucionan siempre en comunidad y se hacen siempre en comunidad, y sobre todo los ejercicios de resistencia. Y yo hace poquito hice un video para Instagram bastante corto y les decía como ustedes no creen que es más fácil destripar, contexto para las personas que no sean de Colombia, el nuevo presidente de Colombia dice que tiene que destripar a las personas de izquierda porque somos un cáncer para el país, porque mejor dicho, somos lo peor y que con nosotros hay que tener mano dura y destriparnos para hacernos desaparecer.
Y yo creo que es muchísimo más fácil destripar o desaparecer en una persona que no cuestiona, que se siente derrotada, que siente que ya no hay camino y sobre todo que está sola. Creo que esto es lo peor. Creo que uno en estas situaciones no debe estar solo. Uno puede estar triste, uno puede sentirse mal, uno puede sentir que todo está perdido, pero creo que la soledad es el último mal al que uno debería acudir en estas situaciones. Entonces, creo que Cándido nos da esta visión de, parce, puede ser que este sea el mejor de los mundos posibles o el peor, pero ¿y qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? Creo que esa es una de las preguntas que últimamente me hago a mí misma, como, ¿y qué vamos a hacer? Sí, ahorita estamos en gobiernos de ultraderecha, Estados Unidos está haciendo lo que les da la berraca gana con el resto de los países, hay un montón de masacres, de genocidios, ¿y qué vamos a hacer? Porque creo que yo le escuché esta frase a una amiga que se llama Carolina Orrego, que de hecho si quieren seguirla en sus redes, que es una mujer que aprecio mucho. Y ella decía que una vez haciendo un trabajo para la universidad, se le quedó metida una frase en la cabeza y es, creo que una de las cosas más, de las victorias más grandes del fascismo es hacer sentirnos que no hay esperanza. Porque si no hay esperanza, ¿qué nos queda? Y no es optimismo, este optimismo de pangloss, de, ay no, las cosas están sucediendo justo como deberían suceder. No, no es ese tipo de optimismo, no es ese tipo de optimismo falso, porque las cosas están mal, las cosas están difíciles, están complicadas, están siendo violentas y no nos vamos a disfrazar la cabeza o no nos vamos a mentir, porque pues la mentira también nos hace inactivos, o sea, precisamente si tú dices que todo está bien, nada está mal, pues entonces, ¿qué hay que solucionar si todo está bien y nada está mal? Entonces creo que ser conscientes y ser honestos es también la forma en la que podemos empezar a afrontar la realidad. Y la realidad es que todo está muy violento. Y ahora la pregunta, que no tiene que ver con positivismo o con ser negativos, es ¿qué vamos a hacer? Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que esto siga avanzando? Y bueno, es difícil no hacer que no avance, también es muy complejo, pero siempre hay formas y siempre hay formas. O sea, por eso les digo, la historia es cíclica, la historia se repite una y otra vez, parece ser una pesadilla, es cierto, pero estamos condenados a esto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes no creen que la tristeza y el desasosiego es algo que les funciona a la violencia? ¿No creen que es más fácil destripar a una persona que siente que no hay camino, que no hay necesidad de luchar? Si no sabemos qué hacer, busquemos en el pasado, leamos en el pasado, veamos películas del pasado, cómo se enfrentó la gente antes al fascismo, qué hicieron. O sea, es que las respuestas las tenemos. ¿Qué hicieron? Para sentarse en comunidad, buscar la manera de darle herramientas a las personas que tampoco las tienen. O sea, porque nosotros en este medio estamos siendo privilegiados. O sea, yo soy una privilegiada porque puedo tener el tiempo de leer. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que no saben leer? Porque todavía hay personas que no saben leer. ¿Qué pasa con las personas que no tienen acceso a internet, que no saben de leyes, que no tienen una noción de las leyes? A esas personas es a las que tenemos que llegar. A esas personas son por las que tenemos que preocuparnos y empezar a ser las partes de nuestra comunidad. Porque nuestra comunidad no solamente es nuestro amigo, nuestro vecino o algo así, es también las personas que necesitan el apoyo pero no tienen el tiempo, ni los recursos, ni la mente para ponerse a pensar de cómo carajo luchamos contra el fascismo. Tenemos que también empezarnos a pensarnos en estrategias que le lleguen a todo el mundo. Cándido no solamente se quedó con Pangloss, Cándido no solamente se quedó con Kundenga, Cándido se llevó a todas las personas que lo apoyaron, fueran pesimistas, feas, fueran sirvientes, fueran personas que ya no tuvieran ánimos de vivir, como Martín, que aún así no tuviese ánimos de vivir, seguía vivo y seguía haciendo las cosas. Eso es hacer comunidad, llegarle a todo el mundo, no solamente a lo que amamos, no solamente a lo que creemos bonito o bello, es también irnos a los lugares donde es muy difícil acceder a la información. Y yo creo que uno de los primeros pasos para poder combatir todo esto que está sucediendo es tener información. La información da el poder. Y ya, eso era todo lo que quería
quería poner esto en algún lugar. Evidentemente desde mi comunidad nosotros estamos intentando pensar cómo poder hacer formas de poder resistir a esto, de poder dar la información a las personas y sobre todo a las personas más vulnerables. Entonces no desfallezcan. Yo no les estoy pidiendo que sean positivos, porque ni yo quiero serlo y tampoco lo sean. De hecho, ser positivos es un mal, porque eso no es aceptar la realidad. Y si todo está bien, entonces, ¿qué tenemos por hacer? Pues nada, pero resulta que no todo está bien. Sean honestos con ustedes, pero que la honestidad sea una honestidad, no sea una honestidad pesimista de no, no hay nada que hacer, ni mierda, nos van a matar a todos y ya, no, porque eso tampoco sirve. ¿Qué puede hacer usted con, así sea chiquito? ¿Qué puede hacer usted? No sé, parce, enséñele a una persona a manejar el celular. Créame que eso funciona. Lea este libro, saque conclusiones de este libro, busque la manera, pero no se deje rendir, que eso solamente le funciona al fascismo. Por favor, no desistan, porque la historia se repite y evidentemente vamos a volver a pasar por esto, tal vez en unos 20 o 30 años. Pero entonces los de 20 y 30 años van a mirarlo al pasado y van a decir, esta gente no hizo ni mierda, fueron unos perezosos, huevón. Trabajen. Ahí era donde quería llegar, trabajen. Y no trabajen en la idea del trabajo de la riqueza o esa mierda, trabajen porque eso les quita el vicio de pensar que no hay formas de actuar. Entre más ustedes trabajen y vean que tienen ciertos resultados, más lo van a seguir haciendo. Entonces trabajen, no se queden pensando, no se queden filosofando, no sean como pangloss. Y ya, eso es todo. Gracias por escucharme. Perdón por el video tan largo y tan pasional. Porque aquí hay mucha razón, pero también hay mucha pasión. Y ya, si ustedes quieren ser parte de algunas acciones o de algunas cosas, yo he visto varias páginas. De hecho, vi hace poquito una página en Instagram que se llama Ploretarias y están haciendo acciones súper bacanas. También piense usted cómo las puede hacer y veamos qué podemos hacer. Ya saben, me pueden seguir en mis otras redes sociales para que yo les hable de mamertería y para que, pues, si me vuelvo a perder durante 4 meses, puedan ver también qué estoy haciendo, si les interesa, evidentemente. Eso fue muy egocéntrico de mi parte, pero no puedo dejar de serlo. Y ya, los quiero mucho, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharme, no saben cuánto lo aprecio. Y por favor, lean a Voltaire, está muy buena esta novela, me gustó un montón. Muchas gracias. Chao. Antes de irme, oigan, tampoco se autodestripen. O sea, yo sé que el panorama puede ser muy pésimo y ustedes pueden decir, entonces, ¿para qué voy a seguir vivo si la historia se repite? Pues porque hay que hacerles el trabajo difícil. Ya, ese es su único motivo para seguir vivo. Hágales el trabajo difícil. No se autodestripe. No les haga el trabajo más fácil. O sea, la idea es hacerles el trabajo más difícil. Si usted tiene un enemigo y ese enemigo se suicida, pues evidentemente pues usted gana una pelea sin ni siquiera tener que pelear. O sea, no creen que esa es la salida que uno dice, uff, si yo tengo un enemigo espero que haga eso, porque ni siquiera tengo que pelear, ni siquiera tengo que desgastarme. Entonces, amigos, no se autodestripen, no lo hagan. Les están haciendo el camino más fácil. Y ya, ahora sí, chao.